mucho entusiasmo y con un gran deseo de poder compartir este tiempo con ustedes, de poder ir a la Biblia y de poder aprender de la palabra de Dios para poder llevar un cristianismo de veras que agrade a Dios, que agrade a nuestro Señor Jesucristo, que seamos verdaderos imitadores de Él. Yo espero que esté siendo de mucha ayuda todo lo que hemos estado estudiando en la carta a los Filipenses, este estudio que hemos hecho versículo por versículo. Yo algo que le comentaba a mi familia en una ocasión es de que yo siempre había tenido el concepto de la carta a los Filipenses como una carta pues muy animante, muy inspiradora, de esas cartas que cuando estás desanimado, cuando estás pasando por algún momento difícil la lees y te levanta el espíritu y te anima, y sin duda Filipenses tiene eso y mucho más. Pero a mí en lo personal, a medida que he estado profundizando y deteniéndome a analizar y a meditar cada versículo, yo la verdad me he sentido sumamente desafiado. ¿Por qué? Porque a pesar de que Filipenses no es una carta en la cual Pablo haga fuertes reprensiones o nos haga una exhibición de teología muy profunda, nos habla de cómo eran las convivencias, de cómo eran las relaciones en su entorno, y el estándar que Pablo nos pone es un estándar muy alto. O sea, yo creo que a todos la vara nos queda alta en cuanto se trata de tener amistades espirituales, de tener relaciones espirituales dentro de la iglesia. Y Filipenses es un ejemplo de cómo se vivía, de cómo era el ambiente cristiano en el primer siglo. Entonces, en ese aspecto, yo la verdad sí me he sentido muy desafiado, me he sentido muy pues ha sido difícil, la verdad, para mí tratar de poner en práctica esto, pero yo tengo confianza en que a través del Espíritu Santo todos juntos vamos a poder disfrutar un ambiente como el que se vivía en la iglesia de Filipos, de disfrutar relaciones como las que Pablo tenía con los filipenses. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Dentro del reino de Dios, yo creo que todos podemos enumerar muchísimas bendiciones que hemos recibido, tanto bendiciones terrenales como también bendiciones celestiales. Te acordarás que en Efesios en una ocasión hablamos acerca de que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones celestiales, bendiciones que vienen del cielo, bendiciones que nos preparan y que nos ayudan para un día poder llegar al cielo. Una de esas bendiciones que todos aquí en la iglesia hemos disfrutado son las amistades. Y de veras no hay que escatimar la importancia de las amistades en la iglesia. Las amistades son un componente muy importante en la vida de un cristiano, son un componente indispensable para mantenerse firme en la fe. Entre más amistades tengas, menos existe la probabilidad de que te alejes de Dios. Entre más amigos te conozcan, entre más relaciones tengas dentro de la iglesia, hay más posibilidades de que te mantengas fuerte, porque va a haber a tu alrededor toda una red de soporte que te va a poder ayudar en los momentos en los cuales tú más lo necesites. Por eso, la Biblia nos enseña a cuidar nuestras amistades, nos enseña a cultivar nuestras amistades, nos enseña a dar gracias a Dios por ellas. Eso es lo que hace diferentes las amistades dentro del reino. No hay duda, o sea, tú puedes encontrar amigos en donde sea. Tú puedes tener amigos afuera de la iglesia. A lo mejor tú tenías grandes amigos y amigos sinceros antes de ser discípulo. Pero hay algo único. Hay algo que hace que las amistades dentro de la iglesia sean diferentes. Aún con las amistades más maravillosas que tú puedas encontrarte fuera del reino, hay algo en la iglesia que los hace únicos. Y precisamente eso es lo que vamos a estudiar hoy. Debemos de recordar que la carta a los Filipenses es una carta de gratitud. Es una ocasión en la que Pablo expresa sus sentimientos, abre su corazón con respecto a cómo se siente con los hermanos de Filipos. Los hermanos de Filipos le envían una ofrenda y Pablo aprovecha esa carta para expresar todo lo que siente acerca de ellos. Dentro de la carta, Pablo se toma un tiempo para también expresar sus sentimientos con respecto a los que en ese momento eran dos de sus amigos más cercanos. Y cuando nosotros vemos esas líneas, cuando leemos cómo Pablo se expresaba de ellos, nosotros podemos aprender cuáles son las características que debe tener una amistad que da gloria a Dios. Que ese es al final de cuentas el propósito de las amistades dentro de la iglesia, que den honor y gloria a Dios. Acompáñenme por favor a Filipenses en el capítulo 2. El bloque que vamos a estudiar en esta tarde es de los versículos 19 al 30. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice la Biblia:
Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Gracias. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Pablo le menciona a los filipenses que espera en Cristo Jesús enviarles pronto a Timoteo. Antes de hablar un poquito de las amistades, de cómo Pablo se expresaba de sus amistades, tanto en el versículo 19 como en el versículo 24, podemos ver cómo Pablo, a pesar de los momentos difíciles que estaba pasando, recordemos que estaba encarcelado, que estaba esperando un juicio por parte del emperador mismo, él tenía puesta su confianza en Cristo. Él decía, yo confío pronto en el Señor Jesús. Y en el versículo 24 también dice, confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Para Pablo, su vida estaba en manos de Cristo Jesús. Y él tenía la confianza de que fuera lo que fuera que decidiera Cristo, iba a ser lo mejor para él. Aunque él esperaba que pudiera salir pronto, que pudiera un día ir a visitar a los hermanos de Filipos, la confianza no estaba puesta en su justicia, no estaba puesta en que si él había hecho bien o mal. A final de cuentas, su confianza estaba puesta en el Señor Jesucristo. Y es increíble ver cómo, a pesar de la situación tan difícil que estaba pasando Pablo, él aún tenía el corazón y tenía la mente para decir, yo confío en Cristo Jesús en que pronto va a suceder esto, confío en Cristo Jesús en que pronto voy a poder ir a visitarlos, confío en Cristo Jesús en que voy a poder enviarles a Timoteo. La vida de Pablo giraba alrededor de Cristo. Todo lo que Pablo pudiera disponer, primero iba a Cristo, lo ponía en sus manos y ya después empezaba él a hacer sus planes. Bien. Aquí Pablo nos dice que él esperaba pronto mandar a Timoteo a la iglesia de Filipos. ¿Por qué quería Pablo mandar a Timoteo a Filipos? Había dos razones muy importantes. Una, primero para no dejar sin guía a la iglesia. Pablo se preocupaba porque los filipenses estuvieran bien pastoreados, porque estuvieran bien dirigidos, porque tuvieran alguien que los ayudara. Y Timoteo cumplía todas esas características. Entonces, él quería que los hermanos de Filipos estuvieran bien dirigidos. Y la segunda, para que Pablo mismo recibiera consuelo. Dice el versículo 19, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pablo anhelaba saber de cómo estaban los filipenses. Él quería saber de ellos, quería saber que estuvieran bien, que estuvieran firmes, que estuvieran contentos en Cristo, que estuvieran creciendo espiritualmente. La Biblia no menciona a Timoteo en el relato del nacimiento de la iglesia de Filipos. Recordemos que en Hechos Pablo va a la ciudad de Filipos a plantar la iglesia. No menciona que Timoteo estuviera con ellos, pero hay muchas probabilidades de que Timoteo hubiera estado presente cuando nació la iglesia de Filipos. Recordemos que Pablo conoció a Timoteo al comienzo de su segundo viaje misionero. Tuvo un altercado con Bernabé, Bernabé se fue a Chipre, Pablo se dirigió a las iglesias de Asia Menor, y cuando llegó a las ciudades de Derbe y Listra, ahí se encontró con Timoteo. Pablo lo toma, y después recibe una visión de un hombre macedonio para que vaya y ayude a las personas de Macedonia. Y en ese momento se dirigen, pero para ese entonces Timoteo ya formaba parte del equipo de Pablo, Timoteo ya estaba con Pablo. ¿Por qué Pablo estaba pensando en Timoteo? ¿Por qué Pablo tomó la decisión de mandar a Timoteo? Sin duda había muchísimas personas, Pablo tenía un gran equipo de trabajo, tenía muchos compañeros que estaban al servicio del Evangelio, pero él estaba pensando en Timoteo. ¿Qué había en su amistad con Timoteo que lo llevaba a pensar en él? Podemos ver varias características importantes entre la amistad de ellos, y son características que también deben estar presentes en nuestras amistades dentro de la iglesia. La primera de ellas, comparten un mismo sentir. Pablo y Timoteo compartían un mismo sentir. El versículo 20 dice,
pues a nadie más tengo del mismo sentir. Pablo y Timoteo habían desarrollado una amistad tan cercana que Timoteo pudo replicar y pudo tomar para sí el celo que Pablo sentía por la obra de Dios. Pablo era un hombre celoso, deseoso de trabajar para Dios, deseoso de ver avanzar el reino de Dios. Pablo era un hombre celoso también de que las iglesias estuvieran sanas, de que estuvieran bien dirigidas. Ese celo, Timoteo lo pudo agarrar y lo pudo también sembrar en su corazón para que formara parte también de su vida. Si tú recordarás en el versículo 2, de ahí del capítulo 2, Pablo pedía a los filipenses que fueran de un mismo sentir, que estuvieran unidos y que estuvieran sintiendo y pensando de la misma manera. Pablo y Timoteo habían alcanzado esa meta. Ellos habían alcanzado esa condición de estar sintiendo y de estar pensando de la misma manera. Pablo se expresa con mucha confianza de él. Él siente igual que yo. Él siente como yo. Lo que yo siento, Timoteo también lo siente de la misma manera. Pablo estaba muy seguro de que Timoteo pensaba igual que él. ¿A poco no es increíble tener un amigo que comparta tus deseos, que comparta tus prioridades, que sientan y piensen juntos de la misma manera? Yo creo que es algo que todos anhelamos y que todos deseamos. ¿No te gustaría tener una amiga con la cual te sientas segura de que te entiende, de que ve las cosas como tú ves, de que son capaces de conectarse en empatía juntos? ¿No te gustaría tener un amigo que también disfrutaran y que vieran la vida de la misma manera? Yo creo que todos anhelamos tener algo así. En la iglesia tú puedes tener esas amistades. En la iglesia tú puedes ser, y lo más importante, tú puedes ser un amigo para alguien con esas características. El Espíritu Santo nos habilita para tener la espiritualidad que necesitamos. Obviamente, para poder compartir el mismo sentir, es muy importante que tengamos siempre el mismo interés. Y esa es la segunda característica de las amistades que dan honra y gloria a Dios. Buscan el interés de Cristo. El versículo 21 dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Ahorita te compartía que sería grandioso que tuvieras un amigo, una amiga, con la cual compartieras tus prioridades, que juntos pensaran y sintieran de la misma manera. Pero obviamente no estamos hablando de tus prioridades conforme a tus intereses, conforme a lo que a ti te gustaría, conforme tus gustos o tus deseos. Estamos hablando de que esas amistades van a poder llegar a sentir y pensar de la misma manera cuando busquen ambas el interés de Cristo Jesús. En el versículo 21 Pablo menciona que todos buscan sus propios intereses. Este es un signo de un carácter conforme al mundo. El mundo nos enseña que peleemos por nuestros sueños. El mundo nos enseña que alcancemos nuestras metas. El mundo nos enseña que peleemos por nuestra felicidad. El mundo nos enseña que solamente vamos a estar llenos, nos vamos a sentir plenos cuando nosotros nos sintamos realizados, cuando hayamos alcanzado nuestras prioridades, cuando nosotros seamos la persona número uno en nuestras vidas. Cristo nos enseña otra cosa muy diferente. Cristo nos enseña que cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, cuando estamos dispuestos a morir y a sacrificar nuestra vida, en ese momento conoceremos la verdadera vida. En ese momento conoceremos lo que es realmente vivir. En ese momento conoceremos lo que es verdaderamente vivir con dicha. Alguien que está sometido a Cristo va primero a buscar los intereses de Cristo Jesús. Alguien que realmente busca a Cristo se va a acercar con Cristo y le va a preguntar, ¿qué es lo más importante para ti? Dime qué es lo más importante y yo lo voy a poner en primer lugar en mi vida. Y a eso es a lo que yo me voy a dedicar. A eso voy a dedicar mis fuerzas, a eso voy a dedicar mis recursos. Los intereses personales de Pablo, su bienestar, su futuro, su vida económica, su vida profesional, incluso su vida sentimental, habían pasado a segundo término. Ya para Pablo sus prioridades no eran lo importante. Ahora sus intereses personales estaban sometidos a los intereses de Cristo. Esos intereses, Pablo se los transmitió a Timoteo. Y Timoteo tuvo el corazón de tomarlos y hacerlos propios.
Y ahora ambos tenían el interés de Cristo en común. Ambos iban dirigidos hacia sus intereses, hacia el mismo objetivo, hacia el mismo punto. En el versículo 20, Pablo habla de Timoteo como alguien que realmente está interesado en el bienestar de los filipenses. Dice que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. A lo largo de toda la carta a los filipenses, tú puedes darte cuenta de que Pablo transpira preocupación, transpira amor por los filipenses. Ese mismo amor que Pablo sentía hacia los filipenses, Timoteo también lo tenía. Timoteo amaba a los filipenses. Timoteo quería mucho a los hermanos de Filipos, quería estar con ellos, quería compartir la vida con ellos, la vida cristiana. Dios estaba utilizando la amistad de Timoteo y de Pablo para construir a su pueblo, para fortalecer a su pueblo, para levantarlo. ¿Te has puesto a pensar cómo Dios podría bendecir tu charla si dentro de tu charla todos tuvieran ese tipo de amistad? ¿Te has puesto a pensar cómo Dios bendeciría a tu familia si con los hermanos de tu charla tú desarrollaras ese tipo de amistad en donde ponen en común los intereses de Cristo? Los débiles recibirían la ayuda adecuada. No habría hermanos que no tuvieran cubiertas sus necesidades. Estudiar la Biblia con amigos sería mucho más fácil, ya que todos estarían involucrados con las personas que están estudiando, todos se preocuparían por ellos, todos estarían animando a las personas que están estudiando, toda la familia se involucraría. Yo estoy seguro de que cuando en tu familia desarrollas amistades de ese tipo, amistades en las cuales pones en primer lugar el interés de Cristo, Dios puede utilizarlos poderosamente, así como Dios utilizaba la amistad de Pablo y Timoteo. Ellos sí que juntos son dinamita. Dios los juntó y el pueblo de Dios crecía, se fortalecía, era muy bendecido. Dios también puede utilizarte en tu familia. Puede utilizarte con los hermanos de tu familia cuando aprendan a desarrollar amistades así. Sería dinamita. Otra característica de las amistades que dan gloria a Dios es que son de bendición el uno para el otro. Tú te sientes bendecido con tu amigo se siente bendecido contigo. Pablo tomó a Timoteo cuando era joven y sin experiencia. Timoteo no sabía nada del ministerio, sabía muy pocas cosas. Si acaso a lo mejor tenía los fundamentos del Evangelio. Pero a través del amor, a través del discipulado, a través de mucho entrenamiento, Timoteo llegó a ser, como dice el versículo 22, un obrero de méritos probados. Había sido un obrero probado y aprobado. Su amistad llegó a ser tan fuerte que Pablo lo llegó a ver como un hijo. Todos sabemos aquí que Pablo pensaba así con respecto a Timoteo. Pablo se refería a Timoteo como mi hijo en la fe. Ellos tenían una relación como de padre e hijo. Cuando Pablo pensaba en Timoteo, sin duda le daba gracias a Dios. Y yo no tengo la menor duda de que Timoteo también pensaba igual de Pablo. Ambos eran una bendición para el otro. Dice Pablo, él ha servido al Evangelio como un hijo sirve a su padre. Pablo se sentía muy afortunado de tener a alguien como Timoteo que lo ayudara en el mensaje, que lo ayudara para edificar a los hermanos, que lo ayudara para expandir el Evangelio en todos los lugares en donde Pablo estaba. Incluso en el versículo 23 Pablo dice, yo se lo voy a enviar, pero aguántame tantito, primero lo voy a tener un ratito aquí conmigo, nomás en lo que veo cómo están aquí las cosas, aquí con lo de mi juicio, y ya cuando vea cómo está, entonces ya se lo suelto para que vaya y vea cómo están ustedes. Aunque Pablo tenía el deseo de mandarlo a Filipos, lo retuvo un ratito hasta que, ¿sabes qué? Nomás aguántame, déjame ver cómo sale todo esto, y ya después te puedes ir ya con los filipenses. ¡Qué maravilla! Es cuando en una amistad ambos se consideran una bendición para la otra persona. Cuando tú piensas de tu amigo, sabes, Dios me lo mandó y es una bendición en mi vida. Y qué maravilla cuando también tu amigo piensa de ti de la misma manera, que eres una bendición para él, para ella. El tener amistades así es un ánimo, es un consuelo y te permite te da la oportunidad de servir a Dios de manera más efectiva. Yo he tenido la oportunidad de ver situaciones en donde amigos o relaciones de discipulado
están tan desgastadas, perdón, que ya es muy difícil el avance del reino. De hecho, mi esposa y yo nos tocó un caso así hace poco, dos parejas que una discipula a la otra, y de veras era muy triste ver ya la relación de ellos sumamente desgastada. No había confianza, había mucha crítica de ambos lados, había mucha antipatía de ambos lados, y tristemente, cuando estás en una relación así, el desgaste es tan fuerte, el desgaste es tan intenso, que ya no tienes las energías para poder servir a Dios. Quieres ayudar a otros hermanos y te pesa. Quieres tratar de compartir tu fe y te pesa, pues no puedes. Esas amistades se vuelven una carga. Ya en vez de ver como una bendición a tu hermano, lo ves ya como algo problemático, como algo a lo que quisieras sacarle la vuelta. Es muy difícil servir a Dios así. Es muy difícil llevar una vida espiritual con amistades de ese tipo. Si ahorita tú tienes dificultades con tu discipulador, con tu discipuladora, con algún hermano de tu charla, con algún otro hermano dentro del ministerio, piensa cómo tú puedes ser una bendición para él, cómo tú puedes ser una bendición para ella. A lo mejor hay situaciones que hay que arreglar, a lo mejor hay conflictos, es inevitable. Pero en vez de ponerte a pensar en los conflictos, mejor ponte a pensar: ¿cómo yo puedo ser una bendición para él? ¿Cómo yo puedo ser una bendición para ella? Los conflictos se tienen que arreglar, pero no por eso vamos a dejar de ser una bendición para nuestros amigos. Esfuérzate por ser una bendición para tus amigos. Esfuérzate por ser una bendición para tus amigas. Si la otra persona no quiere o le cuesta trabajo, que eso no te detenga. Hemos sido llamados a amar a nuestros hermanos. Y el amar involucra hacerlo de manera incondicional. Un amor que no espera nada a cambio. Un amor que no está esperando recibir reciprocidad en la relación. Ama y entrégate y piensa cómo tú puedes ser de bendición para tu amigo, para tu amiga en la iglesia. Versículo 25. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Una vez que Pablo habla acerca de Timoteo, ahora dedica unas líneas para hablar de otro de sus grandes amigos, un hermano que se llamaba Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Hablamos un poco de él al comienzo de esta exposición que estamos haciendo de Filipenses. Epafrodito era un hermano de la iglesia de Filipos. No sabemos si se convirtió ahí o se convirtió en otro lado, pero en este momento pertenecía a la iglesia de Filipos. Cuando Pablo es encarcelado, los hermanos de Filipos se enteran. ¿Y qué es lo que hacen? Se juntan y empiezan a levantar una ofrenda que le quieren llevar a Pablo para cubrir sus necesidades. Juntan esa ofrenda y se la dan a Epafrodito y le encargan a Epafrodito: ve con Pablo, entrégale la ofrenda y quédate con él para ayudarle en lo que él necesite. Epafrodito toma la ofrenda, va y busca a Pablo, se queda con él, le da la ofrenda y se queda a su lado sirviéndole. Pero en el transcurso de la estancia de Epafrodito en Roma, de repente enferma muy gravemente. Enferma a tal grado que está a punto de morir. Pablo aquí nos expresa que él estaba temeroso, pero Dios tuvo misericordia tanto de él como de Epafrodito, y Epafrodito se recupera. Mientras se recuperaba,
por alguna razón, de alguna manera, no sabemos cómo, Epafrodito se entera de que los filipenses se enteraron de que él estaba enfermo y de que él estaba a punto de morir. Y por un momento Epafrodito se queda preocupado, se queda angustiado al saber que los hermanos de Filipos estaban angustiados por él. Y surge en él un deseo de ir a consolarlo. No se preocupen, estoy bien. Gracias a Dios pude salir adelante de todo esto. Entonces Pablo toma la decisión de enviarlo de regreso, pero no lo envía de regreso con las manos vacías. Pablo escribe una carta, la pone en las manos de Epafrodito y le manda esa carta a la iglesia de Filipos. Es la carta que estamos leyendo hoy, la carta a los filipenses. ¿Cómo era la amistad de Pablo y Epafrodito? Otra característica de una amistad que da honra y gloria a Dios es de que comparten lo bueno y lo malo de la vida cristiana. Pablo se refiere a Epafrodito en el versículo 25 como un hermano, como un colaborador y como un compañero de lucha. Como hermano, compartían la fe y el amor de Cristo. Ambos tenían eso en común, tenían la fe y el amor de Cristo. Como colaborador, compartían el trabajo del Evangelio. Ambos tenían trabajo que hacer en el Evangelio y entre los dos sacaban el trabajo adelante. Y como soldados, compartían el peligro y los sufrimientos. En esos momentos era muy peligroso ser cristiano. Pero Pablo no estaba solo, sino que compartía con Epafrodito esos peligros. Además, Epafrodito estuvo al servicio de Pablo. Le sirvió cuando le hacía mucho más falta, cuando no podía tener la libertad Pablo para ir y a lo mejor hablar con tal hermano o visitar tal iglesia. Ahí estaba Epafrodito, ayudándole, sirviéndole, estaba al pendiente de sus necesidades. Como hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de compartir del amor de Dios. Cuando yo veo el amor de Dios en un hermano, yo me gozo con él. Cuando Dios me muestra su amor, hay hermanos a mi alrededor que se gozan conmigo. Podemos experimentar el gozo del amor de Dios y podemos ayudarnos a vivir del amor de Dios. Disfrutamos los momentos maravillosos cuando Dios nos ama, cuando sentimos el amor de Dios. También están los momentos cuando hay que trabajar juntos. A la hora de ayudar a las personas, a la hora de ayudar a otros hermanos. Esos momentos también crean lazos profundos en las amistades. Tristemente, muchos hermanos no tienen amistades profundas porque no se unen en el trabajo del obrero cristiano. Cuando tú trabajas hombro con hombro con los hermanos de tu familia, con los hermanos de tu ministerio, eso crea amistades fuertes, crea lazos fuertes que no se rompen. Si tú no tienes muchas amistades sólidas, piensa cuánto te has involucrado en el trabajo que debe hacer un obrero cristiano. ¿Cuánto has estado trabajando hombro con los hermanos que están haciendo cosas, que están estudiando la Biblia con personas, que están discipulando, que están sirviendo en algún ministerio? Si tú consideras que no hay muchas amistades profundas en tu vida, es porque a lo mejor te has reservado tu vida para ti mismo y no la estás ofreciendo como un sacrificio para Dios y trabajar con los hermanos. El compartir el trabajo, el ser colaboradores, crea lazos muy profundos y lazos muy fuertes de amistad. Disfrutamos del amor de Dios, disfrutamos del trabajo duro, pero también hay momentos en nuestra vida cristiana en donde vamos a enfrentar peligros. Y qué consuelo y qué alegría cuando tenemos la oportunidad de enfrentar esos peligros con otros hermanos que también están pasando por lo mismo. Hace casi un mes me invitaron a la iglesia de Reynosa. Fuimos allá a dar una clase, pasar tiempos con hermanos. Fue un tiempo maravilloso. Pero, te soy honesto, había algo de temor en mi corazón. De hecho, antes de salir a carretera, yo le estuve pidiendo a Dios que me ayudara a poner mi mirada en el trabajo que iba a hacer allá. Yo no me iba a poner a pensar en cuestiones de la inseguridad, que si algo nos pasaba, que si algo sucedía. Eso yo se lo dejé totalmente en manos de Dios y yo solamente pensé, yo voy a ir a trabajar para allá. O sea, voy a hacer voy a ayudar a hermanos, voy a pasar tiempos con ellos, voy a convivir con ellos. Yo quiero disfrutar de la estancia con mis hermanos de Reynosa. Pero en el fondo de mi corazón la verdad es que sí había algo de temor. Y a pesar de que le oré a Dios y Dios nos ayudó y nos bendijo y pudimos ir y regresar sin ningún inconveniente, había algo de temor.
Afortunadamente no íbamos solos, nuestros discípulos Miguel y Betty nos acompañaban, pues ellos también se montaron ahí al macho y decidieron enfrentar el peligro junto con nosotros. Eso fue un gran consuelo, de veras, el saber que no estábamos solos, el saber que tenemos hermanos con los cuales podemos compartir esos momentos en donde es difícil ser cristiano, de veras que es un gran ánimo, es un consuelo. Y son ocasiones en las cuales amistades se ponen a prueba y son unidas y son profundas. Y se construyen lazos muy fuertes. Debemos de tener la disposición de compartir tanto los momentos alegres como también los momentos difíciles. Eso requiere sacrificio, requiere apertura, requiere que tú estés dispuesto a hacerlo. Otra característica de las amistades que dan honra y gloria a Dios es de que se sirven el uno al otro. Hay disposición para servirse tanto de aquí para allá como también de allá para acá. Pablo estaba muy contento con Epafrodito. Él se refiere a él como un ministro, como un servidor. En otras versiones de la Biblia dice ministro. Al final de cuentas, un ministro es alguien que ministra, es alguien que sirve. Se refiere a él como un ministro para sus necesidades. Epafrodito estaba ahí para lo que Pablo necesitara, para lo que Pablo llegara a hacerle falta. Epafrodito llegó a desarrollar una preocupación sincera por las necesidades de Pablo y procuraba servirle fielmente. Pablo estaba muy contento con él, como te comentaba. Y es muy probable que cuando Epafrodito se enfermó, se dio la oportunidad de poder regresarle un poco. Pablo también estuvo al pendiente de él. No dudo que Pablo se preocupó por Epafrodito, estuvo ahí al pendiente de que la evolución de su enfermedad fuera caminando de manera favorable. Tal vez a lo mejor Pablo le suplió alguna necesidad o lo cuidó una noche, no sabemos. Pero no dudo de que ellos tuvieron la oportunidad de poder servirse el uno al otro. ¿Cómo sería que tú tuvieras varios amigos al pendiente de tus necesidades? Sería maravilloso. Estaríamos contentos, estaríamos en paz, sabiendo que hay hermanos que se preocupan por nosotros. ¿Sabes cuál es el secreto para tener esos amigos? El secreto es de que tú necesitas ser ese amigo para alguien más. Amén. El secreto es de que tú necesitas también estar al pendiente y estar dispuesto a servir a tus amigos. Cuando nosotros nos preocupamos los unos por los otros, cuando nosotros nos servimos, cuando estamos al pendiente todos de nuestras necesidades, creamos una red de soporte en la iglesia. Tienes atrás varios amigos que te están formando una red para en el momento en el que recibas un embate, seas capaz de soportarlo. Hagamos una red de apoyo. Piensa a qué hermanos puedes ayudar, a qué hermanos puedes estar al pendiente de sus necesidades y busca crear una red de apoyo. Busca a quién puedes servir, a quién puedes ministrar. Yo estoy seguro de que otros harán lo mismo por ti. Cuando ellos vean tu ejemplo, cuando ellas vean tu disposición, otros van a estar dispuestos a hacer lo mismo por ti. Amén. Pregunta a hermanos que se distinguen por ser serviciales. Ellos te van a decir, sabes que yo estoy muy agradecido con la iglesia porque yo lo que he dado se me ha regresado con creces. Me lo han regresado 100 veces más. Estas características eran algo que estaba en el carácter de Epafrodito. No fue al azar que la iglesia de Filipos escogiera a Epafrodito para mandarle la ofrenda. No fue al azar que los hermanos de Filipos escogieran a Epafrodito para que fuera y estuviera al lado de Pablo todo el tiempo que fuera necesario. El versículo 26 dice que Epafrodito extrañaba a sus hermanos y sabía que muchos estaban preocupados por él. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que Epafrodito era alguien que construía amistades profundas, era alguien que creaba redes de apoyo en donde estaba, era alguien que estaba al pendiente de las necesidades de los demás y como resultado los hermanos lo amaban. Y los hermanos se preocupaban por él. A donde quiera que iba Epafrodito, él tenía amigos que lo soportaban y que estaban al pendiente de él. ¿No te gustaría que esta zona estuviera llena de Epafroditos? Sí. ¿Qué te impide ser un Epafrodito? ¿Qué te impide tomar la decisión de ser como él? Haz a un lado obstáculos y toma la decisión. Yo quiero ser un Epafrodito. Yo quiero construir lazos a donde vaya.
para otros hermanos, para que estén contentos. Y yo sé que en algún momento Dios va a permitir, sin que lo vea, que va a haber atrás una red que me soporte cuando yo lo necesite. Otra característica de las amistades que dan honor y gloria a Dios es de que están dispuestos a dar la vida el uno por el otro. El versículo 27 dice que Epafrodito estuvo a punto de morir. El viaje que hizo Epafrodito de Filipos a Roma implicaba muchísimos riesgos. Primero que nada, Pablo era un prisionero. Él estaba esperando un juicio, estaba sometido a juicio. Si Pablo era hallado culpable, muy probablemente Epafrodito iba a ser arrastrado por esa situación, lo iban a incluir dentro del grupo de conspiradores de Pablo. Y si Pablo era condenado a muerte, había muchas probabilidades de que Epafrodito terminara de la misma manera. Además de eso, Roma de repente recibió unas barridas con unas fiebres realmente espantosas. Cuando había de vez en cuando brotes de fiebres que despertaban en Roma. Y eso fue muy probablemente lo que le ocurrió a Epafrodito. Que estando en una de esas, llegó una fiebre que azotó la capital de Roma, y Epafrodito estuvo ahí como afortunado receptor de esas bacterias que causaban esas fiebres. Así como Cristo dio su vida por nosotros, de la misma manera nosotros estamos llamados a dar la vida por nuestros amigos. Gracias a Dios, vivimos en una sociedad que no persigue el cristianismo. Es una sociedad laica, tenemos muchas libertades, podemos anunciar el mensaje sin ninguna restricción, no estamos sujetos a alguna persecución. Ahorita a lo mejor no estamos tan expuestos como en otras partes del mundo están expuestos hoy. Pero aún así, somos requeridos a hacer a un lado nuestra comodidad, nuestras prioridades, para ayudarnos unos a otros. Yo he visto hermanos y hermanas sacrificar sus vidas para ayudar a otros hermanos enfermos, para ayudar a otros hermanos que están discapacitados o que están desvalidos, que están en necesidad. Y yo me alegro de que existan hermanos así. Y yo estoy seguro que Dios está sonriendo cuando ve hermanos que ofrecen su vida para estar ayudando a esos hermanos, que están dispuestos a dar su vida el uno por el otro, que están dispuestos a sacrificar su comodidad, a sacrificar sus necesidades. ¿De dónde sacó Epafrodito ese valor? ¿De dónde obtenía él el valor para ir y estar dispuesto a morir para servir? En el versículo 30, dice Pablo menciona que arriesgó su vida por la obra de Cristo. Epafrodito veía el servicio que prestaba a Pablo como uno que estaba ofreciendo a Cristo mismo. Esto que estoy haciendo por Pablo, yo lo hago por Cristo. El viaje que estoy haciendo, el quedarme, el soportar los peligros de estar allá en Roma, yo lo hago por Cristo. Y de ahí obtenía el valor para entregar su vida. Los versículos 28 y 29 mencionan que Pablo tomó la decisión de mandarlo de regreso a Filipos. Ya una vez que Epafrodito se recuperó, que sanó, escribe la carta, lo manda de regreso a Filipos. Y en el versículo 29 hace un énfasis para que lo reciban con alta estima. ¿Por qué? Porque si de repente los filipenses lo veían de regreso, a lo mejor algunos iban a pensar, pues, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo aquí? Y muy probablemente a lo mejor algunos lo iban a tachar de cobarde. Epafrodito tenía todo menos eso. Él sirvió con valor, él estuvo dispuesto a entregar su vida, estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo, para ayudar a su hermano Pablo, para que él estuviera contento, para que él estuviera a gusto. El mundo siempre ha reconocido el valor de la amistad. Grandes autores han escrito frases célebres acerca de la amistad. Shakespeare en una ocasión dijo que los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, engánchelos a tu alma con ganchos de acero. Alberto Moravia escribió en una ocasión, la amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso hay que salvarla como sea. Benjamin Franklin en una ocasión mencionó, un padre es un tesoro, un hermano es un consuelo, un amigo es ambos.
Cristo también reconoció el valor de la amistad al decir a sus discípulos: yo ya no los llamo mis siervos, yo los llamo mis amigos. Cristo mismo se identificaba con sus discípulos como sus amigos. Él los consideraba parte de su círculo de amigos. La amistad es un tesoro en el reino. Vale la pena pelear por ella, vale la pena construirla, vale la pena cultivar esas amistades. Espero que este pasaje nos inspire a que nosotros construyamos ese tipo de amistades en la iglesia. El Espíritu Santo está contigo, Él te puede ayudar, te puede dar la humildad, te puede dar el amor, te puede dar la paciencia para construir esas amistades. Solamente decide que el Espíritu te guíe y repasa las características de esas amistades que dan honor y gloria a Dios. Y decide empezar a construir sobre de ellas. A continuación nos vamos a separar por charlas para tener nuestra discusión. Antes nos van a dar unos anuncios y acompáñame a terminar con una oración. Padre, muchas gracias porque a través de las Escrituras tú nos enseñas el valor de la amistad. Podemos ver, Padre, cómo eran las amistades en la época en la cual vivió Pablo. Podemos ver cuál era su estándar de amistad. Podemos ver cómo era la relación que tenía con otros hermanos. Y yo te pido, por favor, Padre, que nos ayudes a tener el corazón para imitar esas relaciones, para que juntos podamos imitar el construir esas amistades entre nosotros. Te pido, por favor, Padre, para que cada uno de aquí salgamos con el deseo de tener amistades profundas, amistades fuertes, amistades que sean una red de apoyo para nosotros. Pero para eso, Padre, ayúdanos nosotros también a tener la disposición de ser un amigo para alguien más con esas características. Bendice, por favor, a la iglesia, Dios. Permite, Dios, que entre nosotros desarrollemos esa red de amistades, que construyamos amistades sólidas, que estén dispuestos a trabajar hombro con hombro, que estén dispuestos a compartir los peligros, que estén dispuestos a ser una bendición para el uno para el otro. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu guía. Ayúdanos a tomar estas palabras en el fondo de nuestra mente, y es a través del nombre de Jesús que te oro todas estas cosas. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga.